Today is the 13th of August. The Hoy world es is 30 de changing agosto. as we know it. El mundo The está cambiando tal y como lo conocemos. El orden posterior a la Segunda Guerra Mundial, sin duda, está cambiando. Y todo lo que nos rodea no va a ser igual ni siquiera dentro de un año. Estoy con mi querido amigo y colega, fundador de este canal al que tanto habéis apoyado, y os lo agradecemos de verdad, Vijay Prashad, que hoy está en Santiago de Chile. Está en un lugar distinto cada vez que hablo con él. Así que, si os gusta lo que hacemos, por favor, dadle a me gusta y suscribíos. 2 veces por semana recibiréis en vuestro correo los excelentes comentarios que hacemos en este canal. Y haceos suscriptores de pago. Id a Substack por unos $5 al mes. Os lo enviaremos. Vijay, adelante. Cuéntale a nuestra audiencia, cuéntale al mundo, cómo está cambiando el mundo. Tell our audience, tell the world how the world is changing. Well, Zulfikar, the temptation Bueno, is to talk about ya sabes, Iran Zulfikar, conflict. la tentación es hablar del conflicto con Irán, del conflicto que se le ha impuesto a Irán. To the Americans Pero en realidad, for a few minutes. quiero ir unos minutos a las Américas solo para mostrar hasta qué punto están relacionadas estas cosas. People might know Como quizás sepan, ahora hay 11 de los 20 países de América Latina, 11 de 20, que tienen gobiernos de extrema derecha. Es algo bastante considerable. Y más recientemente, justo antes del terrible terremoto de Colombia, el pueblo colombiano eligió, por un margen muy estrecho, de menos del 1%, a Abelardo de la Espriella como presidente. De la Espriella es multimillonario, es un hombre de la extrema derecha. Se une a personas como Daniel Noboa, Santiago Peña, Rodrigo Paz, Javier Milei y José Antonio Cast de Chile, donde estoy yo. Javier Milei, José Antonio Cast of Chile, where I am, Laura Fernandez of Costa Rica. I mean, there's a long list of people Laura Fernández, de Costa Rica. Quiero decir, hay una larga lista de personas de extrema derecha que están en el poder en América Latina. La razón por la que menciono esto es que ha estado ocurriendo algo poco conocido en América Latina. Puede que quienes siguen el trabajo de Tricontinental no sepan lo que está pasando. Y lo que está pasando es que en junio del año pasado, en junio de 2025, el embajador argentino en Israel, el rabino Shimon Axel Wanish, anunció algo llamado los Acuerdos de Isaac. Ahora bien, puede que la gente conozca los Acuerdos de Abraham. Los Acuerdos de Abraham fueron una política del yerno de Donald Trump, Jared Kushner, para incorporar a varios países árabes a una alianza con Israel. Esto incluyó, por supuesto, a Marruecos, incluyó a varios países árabes del Golfo, y así sucesivamente. various countries in the Gulf Arab states and so on. The Abraham Accords was a way to yoke these Arab countries. Los Acuerdos de Abraham fueron una forma de vincular a estos países árabes con Israel. Pues bien, en junio de 2025 tenemos a Abraham y después a Isaac, los Acuerdos de Isaac. Inicialmente los únicos firmantes eran Argentina e Israel. Se adhirieron a este acuerdo de Isaac para estrechar su relación. Y los acuerdos de Isaac se establecieron formalmente en abril de 2026, en Jerusalén. Ahora, en mayo de 2026, el gobierno argentino celebró una conferencia en Buenos Aires que reunió a representantes de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Estaba presente prácticamente todo el mundo, representantes de casi todos, en esta conferencia de Buenos Aires sobre los acuerdos de Isaac, y de hecho firmaron una declaración sobre su ampliación. Effectively signed a statement about its expansion. Now, with far right-wing governments, Rodrigo Paz, Ahora, con gobiernos de extrema derecha, Rodrigo Paz en Bolivia, de la Espriella en Colombia, y con la campaña de presión sobre Venezuela, estos países han iniciado relaciones diplomáticas con Israel. Venezuela, solo relaciones consulares, pero está empezando. Esto es muy importante para el panorama global y para lo que está ocurriendo en la región del Golfo. Porque lo que Israel ha estado haciendo, no solo en América Latina, sino también en el continente africano, ha sido un enorme proyecto de normalización. Establecer relaciones normales con países de todo el mundo. Construir una falange frente al aislamiento que Israel había empezado a sentir a causa del genocidio, que continúa contra los palestinos. Ese genocidio no ha terminado. continuing against the Palestinians. That genocide hasn't ended. So they've been on a major mission
Así que han emprendido una gran misión para vincularse con estos gobiernos de extrema derecha de todo el mundo, para crear distintas formas de relación que eviten su aislamiento. Y esto ha sido muy inteligente. Así que, ya sabe, pese a lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Y por cierto, no le va tan mal a Israel, porque Colombia, con este nuevo gobierno de la Espriella, mientras se producía el terremoto en Colombia y morían cientos de personas, el presidente firma un documento que ratifica el derecho de Israel a los Altos del Golán ampliados. Quiero decir, ¿qué tiene que ver Colombia con los Altos del Golán? Pero establece que está de acuerdo con la toma israelí de los Altos del Golán. Y esto ocurre más o menos al mismo tiempo que el nuevo gobierno sirio, que básicamente ha cedido su propio territorio a Israel como regalo de agradecimiento por permitirle derrocar a Bashar al-Assad. El nuevo presidente de Siria, Ahmad Shara, ha estado actuando con fuerza últimamente, haciendo justicia para el pueblo sirio contra funcionarios del gobierno de al-Assad, y se les ha condenado a muerte. Esta limpieza se ha estado produciendo, en realidad, con Israel sonriendo al margen, porque el gobierno de Ahmad Shara es básicamente un gobierno pro-israelí. Así que, cuando se produjo el acuerdo de la Meca, y ahora, volviendo a la región de Irán, ese acuerdo de la Meca, que es muy significativo, reúne a Turquía, Arabia Saudí y Pakistán. Ahora bien, en primer lugar, no quiero exagerar la importancia del acuerdo de la Meca, porque es importante reconocer que Arabia Saudí y Pakistán ya tenían un acuerdo de defensa, que era básicamente el esbozo del acuerdo de la Meca. Esto fue en 2025. Ya tenían un acuerdo. En cierto sentido, es Turquía la que se suma a ese acuerdo. Turquía quería que Egipto también formara parte del acuerdo. Arabia Saudí no estaba muy interesada en incluir a Egipto. Y Egipto, además, está enredado en su propia relación bilateral con Israel. Eso habría complicado todo este asunto. Egipto tiene que pensar muy bien en esa relación con Israel. Así que esta nueva formación, o al menos esta formación ampliada, Pakistán, Arabia Saudí, con la incorporación de Turquía, está surgiendo al mismo tiempo que Israel está creando todo tipo de vínculos por su cuenta. Tenemos que verlo como una especie de desarrollo paralelo. Y esta es la razón por la que quería empezar por Sudamérica. No porque yo esté aquí, sino porque cuando se anunció el acuerdo de la Meca, quise ver cómo reaccionaría Nueva Delhi. Y muy interesante, la declaración de Nueva Delhi fue: miren, este acuerdo no tiene nada que ver con India. No tiene nada que ver con India. En otras palabras, no es realmente un pacto de defensa. No es como el pacto de defensa del artículo 5 de la OTAN. En el pacto de defensa del artículo 5 de la OTAN, si atacan a cualquier país de la alianza, se recurre de inmediato a todos los demás países para defender a ese país. Es un mecanismo automático. En el acuerdo de la Meca, si se lee con atención, los demás solo acuden en ayuda de un país, cuando ese país invita a los otros miembros del acuerdo. No es un mecanismo automático. En otras palabras, si India y Pakistán entran en conflicto, Arabia Saudí y Turquía no que entrar automáticamente en ese conflicto. Solo intervendrían si Pakistán se lo pide, en caso de necesidad. Así que no es realmente un equivalente de la OTAN. Es una forma de acuerdo mucho más limitada. Por eso, el gobierno indio, al leer esto, no el acuerdo final, sino los comunicados de prensa sobre el acuerdo, dijo: miren, esto no va contra India. Es un acuerdo de seguridad para estos países. Y por tanto, India quiere atajar como noticias falsas los rumores de que está entrando en un acuerdo militar con Israel. Verán, mientras Israel está creando estos acuerdos de Abraham y acuerdos de Isaac, quiero subrayar que no hay nada paralelo sucediendo en Asia Occidental que pueda incluir, por ejemplo, a India o a uno o dos países más. Esto no es una alineación de bloques, y lo digo porque tiene ramificaciones para Irán. Los iraníes también reaccionaron al acuerdo de la Meca, diciendo que esto no va contra Irán.
Y de hecho, ahora sabemos con bastante claridad, casi con total confirmación, que Irán fue informado del Acuerdo de la Meca antes de su firma. Esto está ya prácticamente confirmado. No fue una sorpresa para Teherán. Teherán restó importancia, con razón, a las declaraciones de prensa al respecto, porque la prensa empezó a llamarlo la OTAN islámica y cosas así, utilizando el término OTAN. Irán intervino rápidamente y dijo que no es una OTAN. Y por lo que sabemos, tienen razón. No es un acuerdo de artículo 5. Son simplemente 3 países que se han unido y han dicho, necesitamos contar con algunas garantías de seguridad. La pregunta es esta: ¿por qué necesitan estos países garantías de seguridad y por qué le han tendido la mano a Egipto? Verán, esto no es un golpe contra Irán, no es un golpe contra India, esto no les afecta. El Ministerio de Asuntos Exteriores de India tiene razón, no es un pacto anti-indio. Creo que lo han interpretado muy bien, y también creo que los iraníes lo han interpretado muy bien. No es un pacto anti-iraní. Lo que han dicho estos 3 países es que su defensa ya no está garantizada por Estados Unidos, que Estados Unidos no es capaz de proporcionar un paraguas nuclear a Arabia Saudí, por ejemplo. Estados Unidos no es capaz de proteger a Pakistán, y no lo ha sido desde hace mucho tiempo. Ya saben, en 1971, Estados Unidos acudió en cierto sentido en ayuda de Pakistán durante la guerra que dio lugar a Bangladesh. La séptima flota de Estados Unidos estaba operando en el Océano Índico, preparada para avanzar y defender a las tropas pakistaníes. No eran capaces de hacerlo, pero lo intentaron. Pero durante muchos años, Estados Unidos no ha proporcionado ningún tipo de protección a Pakistán. De hecho, ha tratado muy mal a Pakistán. Y en el caso de Turquía, Turquía ya ha acusado a Estados Unidos de intentar fomentar un golpe de Estado. Lo recordarán, hace 10 años. Así que han tenido una relación desigual con la OTAN y con Estados Unidos. La creación del Acuerdo de la Meca no se parece en nada a los acuerdos de Abraham que se están firmando por toda Latinoamérica. No se parece en nada a los acuerdos de Abraham que intentan vincular a países como Marruecos con Israel. Este Acuerdo de la Meca vuelve a indicar la falta de confianza que tienen países como Turquía, Pakistán y Arabia Saudí, todos ellos aliados de larga data de Estados Unidos, aliados de Estados Unidos desde los años 40. Son miembros de la OTAN. Pakistán fue miembro fundador de la SEATO, de la CENTO, la Organización del Tratado Central, y de la SEATO, la Organización del Tratado del Sudeste Asiático. Arabia Saudí ha sido un pilar de los acuerdos de defensa de Estados Unidos en esa región. Estos 3 países, con en cierto sentido 80 años de dependencia de Estados Unidos, ahora se dan la vuelta y dicen: no confiamos en que Estados Unidos nos proporcione seguridad. Por tanto, hemos recurrido unos a otros para nuestra seguridad mutua. No contra Irán, no contra India, sino contra adversarios no identificados de los que Estados Unidos antes los protegía. Creo que no podemos pasar por alto lo que está ocurriendo en América Latina. Los acuerdos de Abraham son muy importantes. No podemos pasar por alto lo que está ocurriendo en el mundo árabe, es decir, los acuerdos de Abraham. Simplemente no se pueden ignorar estas cosas. Y tampoco podemos ignorar lo que está haciendo Israel en África. Pero lo que ha ocurrido con el Acuerdo de la Meca no tiene relación directa con eso. Son simplemente 3 antiguos aliados de larga data de Estados Unidos que dicen: ya no confiamos en que Estados Unidos nos proporcione seguridad. Necesitamos establecer un acuerdo regional de seguridad. Y mi impresión es que, pese a las informaciones de prensa que dicen que Egipto será el siguiente en sumarse y demás, creo que tenderán una rama de olivo a Irán. Y veremos que los iraníes tendrán algún tipo de estatus de observadores en este Acuerdo de la Meca. De lo contrario, este acuerdo no tiene sentido. Vijay, estoy completamente de acuerdo con todo lo que has dicho, y me baso en las fuentes a las que recurro cada día.
fuentes profundamente integradas en lo que está ocurriendo y que han sido fiables. Desde que empezamos a hablar de esto en este canal, eso es exactamente lo que informan. Es un acuerdo que acaba de ser respaldado, de hecho en las últimas 24 horas por el rey. Algo muy poco habitual ahora mismo en Arabia Saudí. El padre del príncipe heredero, MBS, ha dicho que es un gran acuerdo, bla bla bla, bendiciones y demás. Así que es un acuerdo importante, exactamente por la misma razón que acabas de exponer. Por la misma razón por la que estos países, que después de la Segunda Guerra Mundial solían ser firmes aliados de Estados Unidos, ahora están diciendo, bueno, hemos visto lo que hicisteis con Irán. Hemos visto que no se puede defender a nadie más que a Israel. Así que tenemos que defendernos nosotros mismos. Y es un paso en esa dirección. Y sí, puedo confirmar a nuestros oyentes, a nuestra audiencia, que se ha hecho una propuesta a Irán. Se ha hecho una propuesta a Irán. Pakistán e Irán se han acercado en los últimos 2 o 3 meses más de lo que lo han estado en los últimos 50 años. De hecho, con motivo de este aniversario de la independencia, que se celebra dentro de un par de días, el 14 de agosto, se ha invitado a asistir al presidente del Parlamento iraní, el Majlis. Se ha invitado al ministro de Asuntos Exteriores, Araghchi. No van a asistir el día 14. Vendrán poco después, porque su verdadero propósito es mantener conversaciones prolongadas con los dirigentes civiles y militares. Ahora bien, ¿por qué querrían mantener conversaciones con la cúpula militar? Porque también va a ser una alianza profunda de carácter militar. Hemos informado de esto en este canal y no se ha informado en ningún otro sitio, que con la ayuda de China, con el apoyo de China, con la implicación activa de China, Pakistán ha sido un conducto hacia Irán para todo tipo de armamento, armamento avanzado y toda clase de tecnología. Especialmente la tecnología integrada en el sistema Beidou, que ha proporcionado a Irán la capacidad de apuntar con precisión a cualquier objetivo que quiera, incluido Trump, obligándolo a escapar, escondiéndose en un carrito de comida junto al 7047 y dejando al resto de su delegación expuesto a un posible ataque. Esto demuestra hasta qué punto le importan las personas cercanas a él. Olvídate de que le importen personas como tú y yo. Así que el mundo está cambiando, como empecé a plantear en la introducción que hice, y va a ser un cambio duradero, Vijay. Y no hay nadie mejor que tú para explicar con más detalle cómo afectará esto a todo el mundo, literalmente a todo el mundo. Porque si Estados Unidos es expulsado, obligado a salir de la región, y eso está ocurriendo mientras hablamos, esta guerra va a terminar con Estados Unidos desacreditado, humillado y obligado a marcharse, independientemente de cómo intenten venderlo. Y podemos decirlo sin tapujos en este canal, porque no contamos con el respaldo de los medios corporativos. No aceptamos dinero de nadie. Contamos las cosas tal y como las conocemos, para que nuestros lectores y nuestros oyentes estén informados. Y traemos a personas como usted, en mi opinión, gigantes intelectuales de hoy, para llevar la verdad a la gente que amablemente nos ha apoyado. Así que, cuando Estados Unidos sea humillado y expulsado de la región, algo que esperemos que ocurra más pronto que tarde, ¿cómo cree que va a reaccionar el resto de la región ante eso? Bueno, esto es muy interesante porque, quiero decir, la conversación tiene algo de tablero de ajedrez. Cuando empiezas a profundizar en ella, el mero hecho de que los dirigentes de Turquía hayan llamado a Egipto un socio natural para sumarse a este acuerdo de la Meca debió de generar cierta preocupación en el Departamento de Estado de Estados Unidos y en el aparato de seguridad nacional, porque dependen de Egipto como pilar. Más plausible que la entrada de Egipto en este acuerdo es la de los estados árabes del Golfo. Ya saben, los que ahora están diciendo que quizá las bases militares estadounidenses tengan que desmantelarse. Hablo de Qatar, de Kuwait.
Maybe perhaps it's very likely that Bahrain Puede que Bahrein también se sume a esto. De hecho, es muy probable. Bahrein es básicamente una extensión de Arabia Saudí. Y si Arabia Saudí considera que es una buena idea, creo que Bahrein entrará. Así que tendríamos 3 estados árabes del Golfo que probablemente se sumarán. Yo, de hecho, creo que no deberíamos descartar que un país como Azerbaiyán pueda incorporarse. Tiene vínculos muy estrechos con Turquía, acuerdos de defensa con Pakistán y demás. Así que estos países podrían sumarse a este acuerdo de la Meca, aunque fuera como observadores. No sé cuál será la estructura cuando se cree una secretaría y todo eso, porque después vendrá toda una burocracia. El acuerdo es una cosa, y luego hay que estructurarlo y ver cómo funciona. ¿Habrá enlaces militares? ¿Dónde estará ubicado? Todo eso todavía tiene que concretarse y ponerse en marcha. Pero creo que estos son candidatos probables a ser miembros. Lo interesante será Jordania y Egipto. Jordania mantiene una relación militar muy estrecha con Pakistán. Quiero decir, esto es algo que realmente no hemos debatido, de lo que no hemos hablado mucho públicamente. Pakistán mantiene desde hace mucho tiempo relaciones militares con varios países árabes. Quiero decir, no siempre es una relación gloriosa, Zulfikar. Porque durante Septiembre Negro, en aquel momento, creo que el brigadier, aún no era general, el brigadier Ziaul Haq, hizo que tropas pakistaníes atacaran a los palestinos. No siempre es un legado glorioso. Pero incluso ese ejemplo muestra que la profundidad de la conexión entre el ejército de la monarquía jordana y las fuerzas pakistaníes se remonta al menos a la década de 1960. Había vínculos muy importantes incluso con el ejército de Gamal Abdel Nasser. Ya sabes, tenían vínculos con la formación pakistaní y demás, porque no debemos olvidar que todas estas fuerzas habían sido entrenadas por los británicos. Tenían una especie de interoperabilidad militar incorporada. Ya sabe, podían pasar fácilmente de los mandos de brigada de uno a los del otro, y cosas así. Así que existen muchos vínculos militares antiguos entre Jordania y Pakistán. Ahora bien, planteo todo esto porque hay cierta inquietud en países como Jordania y Egipto. Ya sabe, si el mundo puede quedarse de brazos cruzados y ver cómo derrocan al gobierno de Siria para que llegue al poder un gobierno pro-israelí, y si el mundo permanece impasible mientras Israel va, por así decirlo, ocupando territorio sirio. Israel hace comentarios como que, en realidad, el gran Israel llega hasta el río Éufrates, en Irak. Quiero decir, ¿qué significa eso para Jordania? ¿Qué significa para la monarquía jordana? Tiene que haber cierta inquietud en Amán, entre algunas personas. Jordania tiene una población mayoritariamente palestina. Los israelíes están lanzando estos mensajes, diciendo que de hecho, el gran Israel llega hasta el Éufrates. Estados Unidos no es precisamente un defensor fiable del territorio de nadie en la región. ¿Qué estarán pensando los jordanos? Están tan completamente vinculados a su pacto de defensa de 1994 con Israel, a su acuerdo con Israel, que no van a contemplar, de nuevo, ni siquiera un estatus menor dentro del acuerdo de la Meca, que ejercería presión sobre Israel. Quiero decir, esa es la cuestión de fondo. Si este acuerdo de la Meca entra en vigor, presiona a Israel. No es un acuerdo anti-iraní. Ni siquiera es, actualmente, un acuerdo anti-israelí. Por Dios, estamos hablando de Arabia Saudí y Turquía. Ya sabe, pueden hacer algún comentario verbal contra Israel aquí y allá, o comentarios favorables a Palestina, pero sus acciones son bastante diferentes. Sin embargo, aunque en apariencia no sea anti-iraní ni anti-israelí, si Jordania, Egipto, estos países Argelia empiezan a implicarse, el panorama en Asia Occidental cambia por completo. Hay países que están diciendo, no pueden confiar en Estados Unidos. De hecho, no los queremos cerca. Queremos construir nuestro propio sistema de seguridad. Y si están construyendo su propio sistema de seguridad, y Estados Unidos no es bienvenido en la región, eso deja a Israel bastante expuesto.
Y eso también debería preocupar en Tel Aviv. Quiero decir, las cosas están cambiando de tal manera que, cuando pensaban que este ataque de febrero de este año derrocaría al gobierno de Irán, en realidad ha ocurrido lo contrario. Estados Unidos parece estar quedándose aislado, no solo militar y diplomáticamente, sino que también podría disminuir su capacidad para influir en la política de Israel. Y por tanto, Israel acabará aislado. Realmente les ha salido el tiro por la culata. Esta guerra ilegal que emprendieron contra Irán ha salido claramente mal para Estados Unidos. Esto debe ser, quiero decir, si yo estuviera en un centro de investigación en Rusia o en China, lo estudiaría muy de cerca. Estudiaría cómo fue posible que los iraníes aplicaran esta especie de jiu-jitsu contra Estados Unidos. Y en cierto modo, ¿por qué Rusia no ha sido capaz de hacerles esto a los europeos? ¿Por qué Rusia sigue en un punto muerto militar sin ningún jiu-jitsu diplomático real contra los europeos? Mientras que aquí parece que Irán sí lo ha conseguido. Bueno, me gustaría aportar algunas reflexiones basadas en lo que veo y en lo que escucho. Y es que el centro de gravedad de la convergencia de estos tres países es Islamabad. Quiero decir, la mayoría de la gente no lo sabe, pero quienes observan atentamente lo que Pakistán ha estado haciendo en materia de relaciones militares, proyección de poder militar, alianzas militares y todo eso, entenderán enseguida de qué estoy hablando. Islamabad ha participado muy activamente en el impulso de estas relaciones, que ahora se han materializado en un pacto de defensa con Arabia Saudí, anunciado quizá hace un año, y que desde entonces ha florecido, diría yo, hasta convertirse en este acuerdo de la Meca. Pakistán ha mantenido relaciones muy activas con Azerbaiyán, con Somalia. Recientemente se anunciaron acuerdos por un valor superior a $2.000 millones y, con la ayuda y el respaldo de China, discretamente con Irán. De hecho, si Pakistán no hubiera prestado una ayuda extraordinaria a Irán, quizá Irán no habría podido llevar a cabo lo que todo el mundo reconoce como una demostración magistral de planificación militar, ejecución militar y dominio militar sobre un enemigo sin entusiasmar. Así que es el centro de Tower Road. 100 times larger. So that is the center of gravity. Now, having said that, Pakistan recently signed. Dicho esto, Pakistán firmó recientemente una prórroga de un acuerdo, una ampliación del acuerdo con Kuwait. Puede que hayan oído hablar de ello. Pakistán está en conversaciones con Qatar. Pakistán está en conversaciones con otros países de la región. Así que la visión desde Islamabad es la siguiente. En los próximos años, en un futuro no tan lejano, quizá dentro de 12 meses, quizá dentro de 18, se creará un nuevo bloque. Será un acuerdo de defensa mutua entre todos estos países y tendrá un único adversario, Israel. Entonces, ¿dónde deja eso a Israel? So, where does that leave Israel? Yeah, I mean, that's what I mean, if you Sí, quiero decir, a eso me refiero. Si aplicas aquí los principios básicos de la teoría de juegos, el aislamiento de Israel está prácticamente garantizado. Y quizá por eso Israel se está lanzando a establecer relaciones con gobiernos de derechas en América Latina, África y otros lugares para tratar de crear algún tipo de influencia internacional en favor de Israel. Ya sabes, va a ser difícil. Diré que, aunque tengas una serie de alianzas en América Latina, ¿cómo va a ayudarte eso en tu entorno? Necesitas tener aliados en tu entorno. Cuba, por ejemplo, está aislada en su región. Le quedan muy pocos aliados. Quizá Brasil, en cierta medida, México, y así sucesivamente. Pero la mayor parte de América Latina, con gobiernos de extrema derecha que se vuelven contra Cuba, permite a Estados Unidos apretar las tuercas contra Cuba. Ya sabe, desde enero el bloqueo petrolero ha sido severo. ¿Puede Israel anticipar algo así en un futuro próximo? Ya veremos. Quiero decir, ya veremos. Sin duda quedará aislado. No hay otra opción. Ya sabe, Marruecos no es un aliado estable. Marruecos tiene sus propios problemas. La cuestión del Sáhara Occidental es, de hecho, lo que lo está acercando cada vez más a Israel.
Y Marruecos está creando problemas en la región del Sahel, en África, intentando separar a Malí de Burkina Faso, y así sucesivamente. Ya sabe, intentando dividir a estos estados que ejercen su soberanía. Así que veremos cómo avanza esta dinámica de aislamiento. Pero, mientras tanto, quiero decir, estoy de acuerdo contigo en que el Islam desempeña un papel aquí. En cierto sentido, eso es lo que se está utilizando como una especie de puente emocional. Pero también advertiría que esto tampoco es lo que algunas personas están llamando una alianza suní, porque eso presupone que el adversario es en gran medida el Irán chií. Esa es una descripción falsa de esto como una alianza suní. Tampoco es únicamente una alianza islámica. Por supuesto, ese es un componente muy importante de lo que une emocional y culturalmente a estos países, sin duda. Pero no será la base de la alianza. Ya existe la Organización de Países Islámicos, la OIC. Ya actúan en la escena mundial. Esto no es una repetición de aquello. ¿Por qué iban a necesitar estos países una repetición de aquello? Este es un bloque de seguridad regional, y hay que subrayarlo. Lo que está sobre la mesa hoy es la seguridad regional. A medida que Estados Unidos, por así decirlo, como policía mundial, se retira de su tarea, cuando desaparece la policía, entra en escena la vigilancia comunitaria. Eso es lo que realmente está ocurriendo. Arabia Saudí está diciendo, miren, no podemos depender de la quinta flota. No van a venir, no van a defendernos. No podemos depender de las bases de Qatar y demás para que defiendan. Estados Unidos ha demostrado que es incapaz de defender, sea quien sea el adversario. Quien sea el adversario, no importa. Lo que también estoy observando, y de lo que nadie ha hablado, es qué papel va a desempeñar Irak en todo esto. Porque Irak mantiene actualmente vínculos muy estrechos con Irán y ha permanecido relativamente en silencio durante todo este conflicto. Relativamente en silencio. Sí, Arabia Saudí atacó lo que calificó de representante iraní en territorio iraquí. Irak no respondió. Irak no dijo nada al respecto. Sí, fue bastante sorprendente verlo. Así que Irak no forma parte de esto. Por tanto, no se puede llamar del todo una alianza suní. No se puede llamar una alianza islámica. Es un acuerdo de la Meca. Pero sí es cierto que el Islam funciona como una especie de pegamento cultural. Porque, como sabes, era importante que las principales figuras que acudieron a la Meca para este acuerdo fueran a rezar juntas. Eso es cierto, y es importante. Los turcos, los pakistaníes y los saudíes fueron a rezar juntos. Eso, en cierto modo, sella el vínculo. Sin duda es una parte cultural y emocional de la unidad, pero no es la base de esa unidad. Es una alianza de seguridad regional. Y creo que esto es una lección muy importante para países como Japón, Corea del Sur y demás. Ya sabe, cuando dependen tanto de Estados Unidos para su seguridad, frente a quienes consideran sus adversarios, ya sea Corea del Norte, China, Rusia o quien sea, da igual a quién consideren su adversario. Dependen por completo de Estados Unidos. Su territorio está lleno de bases estadounidenses, unas 100 bases de Estados Unidos en el nordeste de Asia. Quiero decir, de nuevo, en Tokio, en Seúl, están viendo lo que ocurre con Irán y pensando, esto es un desastre. Quizá Japón y Corea del Sur, estos países, tengan que unirse y empezar a hablar con los norcoreanos, empezar a crear un acuerdo de seguridad regional, donde haya alerta temprana mutua, un acuerdo mutuo para no desarrollar armas nucleares, y así sucesivamente. Quiero decir, esto tiene que estar rondándoles la cabeza. Tiene que haber un debate en Vietnam, en Filipinas y demás, sobre una cooperación regional del sudeste asiático, con Indonesia y demás. Estos Estas cosas tienen que estar ocurriendo para ellos, mientras contemplan el desastre absoluto que supone depender de Estados Unidos para que proporcione el paraguas de seguridad. Deben de estar pensando, necesitamos
Por eso digo que aquí el énfasis debería ponerse en el hecho de que se trata de una alianza de seguridad regional, porque ofrece una especie de modelo. Es modular. Ofrece un modelo para la gente del norte de África, de Asia Occidental, que no se basará en una unidad islámica o en el sudeste asiático. El país musulmán más grande del mundo es Indonesia, pero tendrán que buscar, ya sabes, seguridad regional con Filipinas, con Vietnam, etc. Sí, quiero decir, eso es lo que quiero decir. Creo que el componente de seguridad regional de esto, sin Estados Unidos, será el ejemplo que resulte ejemplar para estos países. Bueno, gracias por esa explicación, Vijay. Y para aclarar mi punto de vista, yo estaba hablando de Islamabad, no del Islam. Okay. Sorry about that. Yeah, but Vale, perdón por eso, sí. Pero bueno, también estoy reaccionando al uso del término alianza suní que se ha lanzado por ahí. Y creo que es un poco irresponsable, porque eso, de nuevo, alimenta una idea bastante carente de sentido, que aquí hay una disputa entre chiíes y suníes, y realmente no la hay. Quiero decir, el hecho de que Pakistán e Irán hayan estado tan próximos en este asunto debería bastar para demostrar que no es una cuestión sectaria. Pakistán mismo ha tenido muchos problemas con algunas de estas cuestiones sectarias, o con lo que yo considero problemas periféricos, divisiones dentro del ámbito o dentro de la tradición religiosa del Islam. Son divisiones periféricas, pero el uso que hacen algunas personas del término alianza suní es muy engañoso y peligroso. Esta es una alianza de seguridad regional. Al 100%, al 100%. Y ayer tuve en el canal a otra comentarista muy destacada, Parveen Soni, con exactamente la misma lectura, exactamente la misma comprensión, que esta es una alianza regional basada en el hecho de que los países de la región han llegado a la conclusión de que Estados Unidos no es un gigante torpe y pesado. Estados Unidos es un gigante desacreditado. Es un gigante derrotado. Quiero decir, hay una diferencia muy clara entre ambos términos. Antes era un gigante torpe, un coloso enorme. Quizá podía actuar, quizá podía lanzar un golpe, quizá no, quizá bla bla bla. Pero ahora todo el mundo ve, Dios mío, no solo es un gigante torpe, es un gigante desacreditado, derrotado, al que han echado, literalmente echado. Ahora, las bases que rodeaban Teherán han quedado más o menos destruidas. Todo el mundo lo sabe. Quizá haya 3 bases semiactivas, solo en el sentido de que permiten a los aviones aterrizar y despegar, sin capacidad defensiva en términos de radares y todo lo demás. Equipamiento por valor de miles de millones de dólares, todo dañado. Los cuarteles, todos dañados. No permite ni siquiera que las tropas se queden allí. Y todo el mundo ha visto que Estados Unidos ha vuelto a entrar en Israel. Todo el equipamiento vuelve a Israel, a hangares muy profundos bajo tierra, para protegerse de misiles entrantes cada vez más precisos. Así que Estados Unidos se ha replegado hacia Israel. Esto, cualquiera que observe la situación lo sabe. Y mientras tanto, como veremos en los próximos meses, está esta alianza que no deja de crecer. Con Islamabad, no con Islamabad como centro de gravedad, con Irán, ya sabe, sino como miembro de pleno derecho, al menos como miembro honorario, al menos como un observador muy astuto. Así que el mundo está presenciando lo siguiente. Esto es posterior a la Segunda Guerra Mundial. De esto es de lo que estaba hablando. Por primera vez, en los últimos 75-80 años, Estados Unidos se repliega. Ya no es la superpotencia, sino una de las 3 grandes potencias, junto con China y Rusia. E Israel está aislado, totalmente aislado. ¿Cómo afecta eso a la región, Vijay? Sí, quiero decir, yo diría que en India tiene que haber una seria reflexión, porque varias de las iniciativas indias se han venido abajo. Por ejemplo, en la memoria reciente, al margen del G20 de hace unos años, India inauguró con gran fanfarria, junto con Estados Unidos, este corredor India-Oriente Medio-Europa. Se suponía que el comercio indio o los productos indios saldrían de puertos de Gujarat,
propiedad de la empresa de Gautam Adani, irían a Dubái y desde Dubái entrarían en territorio saudí. Esto es muy importante. Recorrerían Arabia Saudí hasta llegar a Israel, donde desde el puerto de Haifa, también propiedad de la empresa de Gautam Adani, irían a Grecia, a dos puertos que también son propiedad de la empresa de Gautam Adani. Yo solía bromear diciendo que esto era menos un corredor India-Oriente Medio-Europa y más un corredor Adani, pero como ve, era una forma de normalizar de facto las relaciones entre Arabia Saudí e Israel. Y este corredor de Oriente Medio se derrumbó automáticamente después de que comenzara el genocidio contra los palestinos en octubre de 2023. Esta idea no pudo llevarse a la práctica, porque Arabia Saudí no iba a permitir, en ese momento, que su territorio se utilizara para mercancías en tránsito a través de Israel. Era un momento muy delicado. Pero ahora, no creo que vaya a ser posible establecer este corredor India-Oriente Medio-Europa. Con esta nueva situación, creo que será mucho más difícil que Arabia Saudí permita la puesta en marcha de este corredor, que era, en cierto modo, un rasgo distintivo de la política india hacia Asia Occidental. Ya sabe, hacer pasar este corredor por allí. En segundo lugar, creo que las relaciones entre India e Irán tendrán que pasar por un periodo de reflexión y mejora. Durante esta guerra, India no quedó muy bien ante Irán. Y creo que ya sabe, India tiene una importante inversión en infraestructuras en Irán, en el puerto de Chabahar, en el que India invirtió y ayudó a construir. La idea era que los barcos indios llegaran a Chabahar y que desde allí los productos indios subieran hacia el norte, desde Irán hasta Afganistán, atravesando Asia Central, rumbo a Rusia. Ese era el corredor para las mercancías comerciales. India, ya sabes, no ha salido muy bien parada en esto, y veremos cómo mejoran las relaciones entre India e Irán. Así que India va a tener que gestionar muy bien la situación y elaborar una nueva estrategia para implicarse, por ejemplo, en el Acuerdo de la Meca. Parte de esto, Zulfikar, va a tener que basarse en cierta innovación por parte de India en lo referente a sus relaciones con Pakistán. Porque creo que Pakistán, en cierto sentido, ha entrado en esta región a través de sus relaciones con Irán y ahora con Turquía y Arabia Saudí. ¿Qué lugar le queda a India en todo esto? Va a dar la impresión de que India no tiene opciones en Asia Occidental, a menos que arregle sus relaciones con Pakistán. Por eso digo que Jay Shankar, el ministro de Asuntos Exteriores de India, va a tener que ser muy creativo. No creo que, cuando terminen los disparos y finalmente haya un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, y Estados Unidos empiece a retirar sus bases de los estados árabes del Golfo, las cosas vayan a volver a la normalidad. No creo que India pueda restablecer su corredor hacia Oriente Medio a través de Arabia Saudí e Israel, ni que pueda reanudar las operaciones a través de Chabahar. Creo que India va a tener que tratar con Islamabad. Y quizá esta sea la clase de clave que usted y yo hemos estado buscando para mejorar las relaciones entre India y Pakistán. Puede que India se vea obligada a mejorar sus relaciones con Pakistán, porque India depende del petróleo de Oriente Medio. Esa es la realidad. Y quizá este acuerdo Meca vaya de hecho a reforzar la determinación de Arabia Saudí para decir, mirad, tenéis que ir y mejorar vuestras relaciones. Quiero decir, no podemos venderos petróleo. Irán dice que no podemos venderos petróleo a menos que mejoréis las relaciones, porque lo que Pakistán ha hecho, con sus nuevas relaciones con Irán y con el acuerdo de la Meca con Arabia Saudí, es de hecho quitarle a India dos de sus principales proveedores de petróleo. Rusia es otro, ya sabe. Quiero decir, ¿qué opciones le quedan a India? Así que India va a tener que ser creativa. India, a diferencia de Estados Unidos, no puede retirarse. ¿A dónde va a retirarse India? Depende del petróleo de estos países. ¿Qué se supone que debe hacer India? ¿Comprar petróleo a Nigeria y a Venezuela? Eso es demasiado caro.
oil supply relies Depende on del Russia. suministro de petróleo de Oriente Medio. And as Depende de Russia, Rusia. oil and Y a medida que el petróleo ruso y el gas natural que llega por gasoducto van cada vez más a China, alejándose de Europa y orientándose hacia China, los europeos y los indios se encontrarán en una situación común. Europa también va a tener dificultades para abastecerse de energía procedente de Oriente Medio y de Rusia. ¿A dónde recurrirán? ¿A dónde irán? Parte de ello dependerá de lo creativo que sea el acuerdo de la Meca respecto a Egipto y por tanto a Libia. ¿Hasta qué punto serán creativos? ¿Incorporarán a estos países a este acuerdo? Will they bring these countries into this agreement? Thus far, again, nobody has been talking about North Africa. Hasta ahora, de nuevo, nadie ha hablado del norte de África en todo esto. Sí, Argelia, Libia y Egipto. ¿A dónde irán en todo esto? Porque en cierto sentido diré que el resultado inevitable es el creciente aislamiento de Europa y de India en toda esta evolución. Y así, de nuevo, como indio, diré que creo que habrá presión sobre los dirigentes indios, sobre Jaishankar, que ahora tiene la clave. ¿Cómo actuará? Hará un Lavrov, ya saben, un ministro de Exteriores muy hábil, Sergei Lavrov, cuya segunda lengua, tercera lengua, una de sus tres principales lenguas después del inglés y el ruso, es el singalés. Languages after English and Russian is Sinhala. He trained as a specialist on Sri Lanka. Se formó como especialista en Sri Lanka, un hombre muy creativo. Ya sabe, ¿qué hará Jaishankar? Es una persona multilingüe, como su hermano, profesor en la Universidad de California en Los Ángeles, uno de los principales historiadores de la India de la primera edad moderna, Sanjay Subramaniam, hermano del ministro de Asuntos Exteriores, Jaishankar. Gente muy inteligente. Pero serán creativos. Habrá margen en el gobierno de extrema derecha de la India para abrir un diálogo con Pakistán. Quiero decir, estas son las cuestiones sin resolver del momento, Zulfikar. Ya sabe, no se puede predecir lo que va a pasar. Pero lo predecible es que este desarrollo del acuerdo de la Meca, creo, ha creado algunos problemas para la relación de la India con Asia Occidental y para la relación de Europa con Asia Occidental. Ha creado algunos problemas. Ha sido una maniobra muy inteligente, en cierto modo, por parte de Arabia Saudí y Pakistán, incorporar a Turquía. Una maniobra muy inteligente. Ha creado problemas para Europa. ¿Cómo afronta la OTAN esta evolución? Y así sucesivamente. Así que son cosas sobre las que usted y yo no podemos... Ya sabe, no queremos especular. Este no es un canal para especular. Yo solo estoy exponiendo, creo, lo que sé que es un hecho, que existe cierta inquietud. Ahora bien, no sabemos a dónde lleva esa inquietud. Ya sabe, no puede ser imposible que India e Israel tengan algún tipo de pacto compensatorio, porque ni India ni Israel son ricos en recursos energéticos, ya sabe, y por tanto no pueden suministrarse energía mutuamente. Sí, ellos, ya sabe, India depende de Oriente Medio. Israel depende ahora del carbón colombiano, del carbón sudafricano, de la energía procedente de Turquía. Es sorprendente. De ahí depende para su energía. No produce energía. Está intentando absorber energía. Yacimientos de gas natural que reclama Líbano, ya sabe, está intentando acceder a ellos. Se ha sugerido que hay un yacimiento de gas natural frente a la costa de Gaza y que parte de este genocidio contra los palestinos tiene que ver con la energía frente a la costa de Gaza. Todo esto está sobre la mesa. No lo sabemos, no estamos especulando. Estamos poniendo estas cosas sobre la mesa. Bueno, hace falta una integridad intelectual extraordinaria para poder hacer eso, sobre todo teniendo un origen indio. Quiero decir, yo también tengo origen indio. Nací en Hyderabad, como he dicho en este canal. Pero personas como usted y como yo querríamos tener el privilegio de poder decir que somos realmente ciudadanos del mundo y de pensar en esto en términos no sectarios. Una última pregunta, aunque podríamos seguir fácilmente otra hora. ¿Cree que Jaishankar y el señor Modi son capaces de desvincularse, aunque sea mínimamente, de su ideología hindutva para poder afrontar cuestiones como las que usted acaba de exponer? Sí, quiero decir, vaya, es un asunto difícil,
porque India está lastrada, en cierto modo, por la aparición del Hindutva como marco de este gobierno en particular, que lleva ya más de 10 años en el poder, 12 años, una docena de años. Esta ideología realmente lastra al país, impide la innovación al más alto nivel, en distintos ámbitos. Pero estoy pensando, por un momento, en la diplomacia. Impide la innovación, porque el Hindutva tiene una corriente antimusulmana realmente tóxica. Y esa corriente antimusulmana se expresa o se materializa en el mundo como una postura antipakistaní. Y su visión antipakistaní está tan arraigada que haría falta una enorme dosis de valentía por parte de la cúpula del partido Bharatiya Janata, con el señor Modi a la cabeza. Bharatiya Janata Party, Mr. Modi leading the way, it would take an enormous amount of Haría falta una enorme cantidad de valentía en ese liderazgo para decir, miren, vamos a tener que saldar cuentas con Pakistán. No podemos saldar cuentas con una guerra aérea que fracasó, tampoco con una guerra terrestre. Sería absolutamente ridículo. Sí, tenemos que saldar cuentas por vía diplomática. Eso significa que tenemos que ser sinceros con Pakistán y decir, miren, la línea de control es la frontera, y punto. ¿Estamos de acuerdo? Y estamos de acuerdo en que Siachen, el gran glaciar, está de facto desmilitarizado. ¿Y estamos de acuerdo en que Cachemira no puede resolverse por nosotros? Necesitamos superhumanos que vengan a resolver Cachemira. Así que tendremos que dejarlo en un compartimento aparte, pero acordar que el resto de nuestra frontera es la frontera y que Cachemira es territorio disputado. Tendremos que abordar eso más adelante. Sinceramente, no creo que ni Pakistán ni India tengan voluntad de hacerlo. No creo que ninguna de las dos partes tenga voluntad de, entre comillas, resolver la cuestión de Cachemira. Simplemente no sé cómo lo harían. Quiero decir, ¿aceptaría Islamabad una Cachemira independiente? No lo creo. ¿Aceptaría India una Cachemira independiente? Tampoco lo creo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y tampoco creo que ninguna de las dos partes tenga la curiosidad de sentarse y abrir la mente a otras posibilidades. No creo que tengan curiosidad por saber cuáles son las opciones alternativas. Creo que están instaladas en una mentalidad que básicamente se ve desbordada por los hechos. La mentalidad que tienen ambas partes ya no es viable. ¿Sabe? India no va a poder tomar el control de Mirpur y de la llamada Azad Cachemira. Y Pakistán no va a poder tomar el control de Srinagar y Jammu. Eso sencillamente no va a ocurrir. Pero mantienen esa mentalidad porque no tienen apertura ni curiosidad por otras opciones. Siguen aferrados a una visión de los mecanismos de resolución de disputas propia de los años 40, y eso ya no existe. Así que esa falta de curiosidad, ese cierre emocional de ambas partes, hace que los Cachemirs queden en suspenso. Están atrapados por una mentalidad que ya no es aplicable. Y no sé, quizá tú y yo deberíamos dedicar una hora entera, algún día, a hablar de esta rigidez, tanto en Islamabad como en Delhi, de esta actitud congelada respecto a Cachemira, que no se abre a las posibilidades. Hay muchas posibilidades para la cuestión de Cachemira. Muchas posibilidades. Quiero decir, si el Punjab puede seguir dividido, sí, creo que Cachemira probablemente también podría seguir dividida. Hablando de forma práctica. Bueno, los punjabíes están descontentos con la división, pero está dividido. Las raíces de mi familia se remontan a Kartarpur y a Lahore, pero lo cierto es que hoy están en Pakistán, y necesitamos llegar a un acuerdo para que personas como yo puedan ir a visitar Kartarpur, donde mi bisabuelo era el Guru Sahib. Eso es lo que me gustaría hacer. Me daría una enorme alegría. Y por cierto, fue solo Imran Khan quien abrió la puerta y dijo, abrimos un corredor para que la CNST pudiera ir a rendir culto a Kartarpur, el segundo lugar más importante del sijismo. Sabes, fue Imran Khan quien abrió la puerta y dijo, y creo que, a la inversa, a la gente de Pakistán le gustaría muchísimo venir a visitar lugares de Punjab, Uttar Pradesh, Bombay, Hyderabad y toda una serie de sitios. Está la posibilidad de viajes mutuos, de ida y vuelta,
de familias que buscan los lugares de donde proceden. Quiero decir, es muy importante para nosotros, como Desis, reconocer de dónde venimos. Y el hecho de que no puedas ir a tu pind, que no puedas ir a tu aldea, es una carga extraordinaria que llevan millones de personas, cientos de millones de personas, a lo largo de generaciones. Y creo que esa carencia emocional, esa falta de imaginación en Islamabad y Delhi, nos está frenando. Quizá deberíamos dedicarle una hora, Zulfikar. Islamabad and Delhi is holding us back. Maybe we should do an hour, Zulfikar. Yes, it is a generational trauma. Sí, es un trauma generacional, Vijay. Y de hecho he hablado con varios grandes intelectuales sobre esta cuestión y coinciden en que es un trauma generacional. Y desde mi posición, me gustaría decir a nuestra audiencia que en este momento, el actual gobierno de Pakistán, que en realidad está liderado por nosotros, y no hay ninguna duda al respecto, se toma muy en serio la resolución de este asunto. Se toma muy en serio llegar al tipo de acuerdo del que usted ha estado hablando. Y la prueba de ello es que han logrado todos estos avances en todo su vecindario, donde hoy las cosas son completamente distintas de como eran hace solo 3 años. Y por supuesto, gran parte del mérito es de Imran Khan, porque en realidad son sus políticas las que ahora se están aplicando. Vijay, podría seguir durante otra hora, quizá 2. Te agradezco profundamente y me honra enormemente que estés aquí, prestando tu voz. Admiro todo lo que haces. Eres un gigante intelectual, como decía antes de empezar este programa. Y tenemos mucha suerte de contar con el privilegio de escucharte, expresarte sin ningún, ya sabes, filtro corporativo sobre nada de lo que dices. Así la gente puede entender exactamente lo que está pasando, con una visión imparcial y con integridad. Es muy refrescante. Así que muchas gracias por estar aquí, espero volver a verte y ojalá hagamos otro programa dedicado exclusivamente a la cuestión entre India y Pakistán, que es muy compleja. Y a nuestra audiencia, si os gusta lo que hacemos, por favor, pulsad el botón de suscribiros y el de me gusta. Id a nuestro canal de Substack con el mismo nombre. Haceos miembros de pago. Nos apoyáis por $5 al mes, menos de lo que cuesta un café, y recibiréis estas conversaciones en vuestro correo 2 veces por semana. Así que muchas gracias. Volveremos a vernos con Vijay exactamente a la misma hora la semana que viene. Vijay, ¿quieres decir algo para cerrar? Bueno, quiero decir que estoy realmente encantado de estar con vosotros. Y ya sabes, hablar contigo de estas cosas es uno de los momentos destacados de mi semana. Así que muchas gracias por contar conmigo. Eres miembro fundador de este canal. Sin ti, no estaríamos aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Adiós. Voy a pulsar el botón de parar.